Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del Asadito. Hoy nos encontramos prácticamente al norte de la provincia, en Puerto Libertad, a pocos kilómetros de las cataratas del Iguazú. Porque vamos a compartir un momento con una persona muy querida de esta localidad. Se dedicó 32 años a la docencia. Comenzó en la provincia de Misiones, estuvo muchos años en Buenos Aires, también por Europa y 3 meses en Estados Unidos. La invitada de hoy es de lujo. Compartimos el Asadito con Ana María Eberle. ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste, duendecito con sombrero? Te has metido entre las plantas y los juncos del estero. En la siesta de naranja te me vuelves naranjero y te escondes en las ramas. ¿Dónde estás que no te veo? Bombero, bombero, pom, 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 bombero, 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 pom, 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 bombero, 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 pom, 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 bombero, 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 pom. Bueno, vamos a hablar un poco, tratar de hablar un poco de toda su vida, porque en realidad no comenzó su vida acá en lo que fue Puerto Bember, actualmente Puerto Libertad, ¿no? No, mi vida comenzó en Corrientes, porque mis padres eran oriundos de Alemania y emigraron de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Mi padre había hecho la Primera Guerra Mundial completa a los 4 años. Y después de la Primera Guerra Mundial se armó un grupo de gente que iba a venir a Corrientes a comprar terrenos y a plantar yerba mate. Y 2 de los que dirigían el grupo se adelantaron con el dinero de todo el grupo sobre texto de comprar los terrenos en el Paraguay. Y cuando el grueso llegó al Hotel de Inmigrantes a Buenos Aires, estos 2 pillos se habían ido a Bolivia a comprar una mina de plata. Así que el grupo de alemanes que venía con la intención de crear una colonia en el Paraguay quedó en el Hotel de Inmigrantes sin saber qué hacer, sin poder regresar y sin poder avanzar porque no tenían los medios necesarios. Entonces una compañía inglesa, la compañía Liebig, que acá dice Liebig, que es una compañía inglesa a pesar de que Liebig es un apellido alemán, porque Augustus Liebig fue el creador del extracto de carne y él patentó el extracto de carne, su invento, en Inglaterra. Por eso Liebig es una empresa inglesa. Y esa empresa inglesa, que en esa época tenía en todo el norte de la Argentina 60 estancias, le ofreció a este grupo de alemanes que estaban varados y que no sabían qué hacer, les ofrecieron terrenos en el norte de Corrientes. Y ahí surgió Colonia Liebig o Liebig, que todavía existe bastante cerca de Garruchos y de Virasoro. Y bueno, entonces, y ahí fueron sus padres. Y ahí fueron mis padres con ese grupo. Usted. Y ahí nací yo en una estancia de la compañía Liebig. Estoy sorprendido por la capacidad que tiene para recordar todos esos momentos. Y increíble. Bueno, son muchos años vividos allá. Bueno, le cuento que tenemos una picada que nos va a acompañar durante esta charla. Tenemos un buen tinto, un Cabernet. 0 es la marca de Bodegas López, que distribuye JB para la provincia de Misiones. Le voy a servir un poquitito, Ana. Y por supuesto, excelentes quesos de Ilolay, embutidos Campo San Isidro, que son muy sabrosos. Y le voy a pedir que pruebe un pedacito de queso. ¿Prefiere con salamín o con jamón? Con jamón. Bueno, con jamón. Y vamos a escuchar los consejos del chiseliano.
Vamos a dar algunas recomendaciones sobre cómo conservar adecuadamente los quesos. Bien, porque a todos nos interesa guardar el queso correctamente para que nos siga dando todo su sabor. Todos los quesos deben conservarse fríos y tapados, ya que el queso tiene la característica de absorber muy fácilmente otros aromas y sabores. Los quesos pierden sabor y humedad al ser expuestos al aire, por eso es muy importante envolverlos bien antes de llevarlos a la heladera. Se pueden envolver en un film adherente, pero una muy buena opción es el papel parafinado. Este papel permitirá que el queso respire, mientras que el film adherente hará que el queso sude y puede favorecer el crecimiento de moho. La temperatura ideal de conservación es entre 3 y 4 grados. Generalmente conviene guardarlos en la parte inferior de la heladera, es donde reciben menos fríos. Los quesos blandos deben comprarse frescos, en lo posible no muy cerca de su fecha de vencimiento, mientras que los quesos semiduros y duros, que ya han madurado y son más resistentes, pueden conservarse hasta semanas si son envueltos con cuidado. Bueno, Ana, Iván Rodríguez, el chef de la casa Nativa Resto, que está acá en Puerto Libertad, se está encargando de preparar el asado, ya está la carne en la parrilla, así que nosotros tenemos que hablar nada más. Y usted nos tiene que contar su historia, que es muy extensa. Nos ubicamos acá en Puerto Bember. ¿En qué año? En el año 1943, porque después de Corrientes, mi padre fue a trabajar primero a Concepción de la Sierra y después a Apóstoles. Y un amigo francés, que era muy amigo de los Bember, lo recomendó a los Bember, que ahí vinimos en el 43 en barco al entonces Puerto Bember. ¿Cuántos días duró esa travesía en barco? Un día y una noche. Qué experiencia, ¿no? Incluso cuando empezamos a ir al colegio secundario íbamos en barco. Claro. Porque los primeros colectivos surgieron mucho más tarde y se cruzaban los arroyos en balsa. ¿Y usted qué edad tenía cuando vienen a Puerto 12 Bember? años. 12 años, ya estaba terminando la primaria. Estaba terminé la primaria acá, el último año de la primaria lo hice acá en la escuela 157. ¿Y cambió mucho Puerto Bember a lo que es Puerto Libertad? Cambió muchísimo, cambió muchísimo. ¿A dónde vivía acá cuando llegan? ¿En qué parte? Primero vivimos una temporada en el puerto porque todo se concentraba en el puerto. Y después vinimos a vivir al entonces 14 de mayo, porque lo que ahora se llama 25 de mayo, se llamaba 14 de mayo porque la mayoría de la población era paraguaya. Así que vinimos a 14 de mayo y ahí después la empresa construyó la casa que estaba frente a las oficinas de SAFAC. SAFAC significa Sociedad Auxiliar Fabril Agrícola y Comercial, que eran los que fabricaban la yerba SAFAC. Está bien. ¿Quiénes eran los fundadores de Puerto Bember? Los fundadores fueron... No, yo no los llegué a conocer, fueron Otto y Federico Bember, dos hermanos alemanes oriundos de la ciudad de Leipzig en Alemania, que vinieron a la Argentina y compraron acá 25.000 hectáreas de tierra y empezaron con la explotación de las maderas del bosque hasta que después vinieron las plantaciones de yerba, de tún, de ananá, de bananos. Hubo una gran plantación de tún y por supuesto Bember fue la empresa que tenía el yerbal privado más grande de la Argentina. Qué bien. Bueno, después estuvo prácticamente un año acá y va a cursar sus estudios secundarios en Posadas, en el barco. En barco, al Colegio Santa María, donde todas las chicas del interior, yo a todas las octogenarias del interior las conozco de la época del sí. Santa María. Porque todo el interior mandaba a sus hijas al Santa María y a los hijos al Roque González, al colegio de varones. ¿Y cuándo comienza su carrera de docencia? ¿Empieza a enseñar? En el 52, porque yo me recibí de maestra y de bachiller. A mí me tocó el grupo que en lugar de 5 años era 6 años el secundario y nos recibíamos de maestras y de bachilleres. Y entonces me recibí en el 51. Y en el 52 empecé a trabajar en la escuela 157 de acá de Puerto Bember. ¿Ya siempre pensó terminar la secundaria y comenzar a ejercer la docencia o se da de una manera sin querer? Se dio de manera espontánea porque yo me sentía llamada a la docencia. Y como mis padres me apoyaron, entonces fui al Colegio Santa María a hacer el estudio de magisterio.
y quería seguir estudiando, pero mis padres no tenían los medios para mandarme a estudiar a Buenos Aires. Así que ejercí la docencia 5 años acá en la escuela 157, hasta que conseguí un cargo de institutriz de una familia muy acomodada en Buenos Aires. Y los hijos de esa familia eran alumnos de la Escuela Argentina Modelo. Y así conocí a los fundadores de la Escuela Argentina Modelo, que queda en Riobamba y Santa Fe. Existe hasta ahora. Hasta ahora existe. Fue fundada. ¿Cómo fue enseñar acá en ese tiempo? Los primeros días de clase que usted tuvo que llevar adelante. Había que llevar todo el material didáctico y preparar los mapas. Por ejemplo, los hacíamos pinchados en papel manteca y con papel de diario quemado preparábamos carbonilla. Y entonces poníamos el mapa de papel manteca con la perforación hacia arriba sobre el cuaderno del chico y le pasábamos la carbonilla. Entonces quedaban marcados los puntos del papel manteca y los chicos unían los puntos con el lápiz y así construían los mapas que les encargábamos. Qué dificultoso era todo en aquel momento. Todo había que preparar y todo había que llevar a la escuela porque no había... Prácticamente nada. ¿Y libros? ¿Cómo hacían con los libros? Bueno, la empresa Bember siempre ayudó y los libros eran del Consejo General de Educación, porque en aquella época dependíamos de Buenos Aires, del Consejo General de Educación. Y entre el Consejo General de Educación y los Bember proveían el material didáctico imprescindible y el resto lo hacíamos nosotros. ¿Y las clases cómo se componían? ¿Habían muchos alumnos en las aulas? ¿Eran poquitos? Eran alrededor de 20 en cada aula. Un número ideal, ¿no? El número ideal se considera de 20 a 22 el número ideal de alumnos por curso. Bueno. Y estábamos en el número ideal. Bueno, Ana, después me va a contar más acerca de esta experiencia, de sus primeros pasos. Vamos a controlar el asado con el chef para ver que todo marche bien. Hacemos una breve pausa y después seguimos charlando. ¿Le parece? Bueno, cómo no. En Frigorífico El Abasto nos ocupamos día a día para que usted tenga el mejor producto y por sobre todo, hecho en Misiones. Parque temático Selva Viva y Espíritus de la Selva. 3 Fronteras, 780 a 150 metros. Delito 3 Fronteras. Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. Vení a conocer, a disfrutar. Aristóbulo del Valle. Está bueno sentirlo. Es necesario tener presente que los vinos blancos en general armonizan mejor con el queso que los tintos. Los vinos rosados maridan muy bien con los quesos frescos. Los vinos fuertes con carácter combinan perfectamente con quesos ahumados y muy aromáticos. Y los vinos espumantes y el champán se casan a la perfección con los quesos de pasta blanda. Ana, se terminó el queso, se comieron todo el queso. Es que estaba delicioso. Sí, aclaremos que no somos nosotros los que comemos, ¿eh? Hay mucha gente acá que vino y metió mano. Pero si no, después le van a decir, Ana, te comiste todo el queso del asadito. No. No es así. Lo hemos compartido. Lo compartimos. Bueno, nos encontrábamos acá en Puerto Bember dando las clases. En aquel tiempo que era tan complicado todo, hacer un mapa era realmente una elaboración que dedicaba mucho tiempo. Pero después de Puerto Bember decide estudiar en Buenos Aires. ¿Qué quería estudiar? Yo quería seguir estudios superiores. Y por intermedio de una religiosa que había sido profesora mía de francés en el Colegio Santa María, conocí a una gente muy importante, muy adinerada en Buenos Aires, la familia Gardey, y fui como institutriz a lo de la familia Gardey. Y los 5 varones de la familia Gardey eran alumnos de la Escuela Argentina Modelo.
y así conocí a los directores que me contrataron como maestra para 3er grado. Y en ese interín me había recibido de traductora pública de alemán en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Entonces enseñaba alemán y como tenía el título de maestra argentina y el título de traductora pública de alemán, vino una inspección del Ministerio del Exterior de Bonn a recorrer los colegios donde se enseñaba alemán, y ahí nos presentamos a la embajada alemana. 112 de los 16 colegios alemanes que existían en esa época en Buenos Aires, con un trabajo sobre la enseñanza de la lengua alemana, y salieron 4 becarios y uno de los becarios fui yo. Qué bien. Entonces en febrero del 60 fui a Alemania con una beca de 1 año a la Universidad de Heidelberg, que es una de las universidades más antiguas de Alemania y muy conocida. Bueno, la Escuela Argentina Modelo también es una escuela muy prestigiosa del país. Es una escuela muy prestigiosa y en esa época era realmente no solamente argentina, sino modelo, porque se traían pedagogos del extranjero. Vino Caleb Gateño de Inglaterra, vino Concepción Sánchez Martínez de España, vino Víctor García Oz de España, todos pedagogos de primer nivel. ¡Qué privilegio poder que nos estar ahí! Que nos daban cursos de especialización, de modo entonces que nosotros aplicábamos los métodos que nos traían ellos del extranjero. Ana, ¿y usted muy estudiosa, se dedicaba mucho a estudiar o tenía esa facilidad de leer una vez y prácticamente ya comprendía todo el texto? Bueno, en realidad tuve bastante facilidad para el estudio. Qué afortunada, porque hay que estudiar, ¿eh? Para alcanzar todo lo que usted logró. Porque trabajaba y estudiaba. Yo trabajaba en la Escuela Argentina Modelo en un turno y a la noche iba a la facultad. Y en la Facultad de El Salvador me recibí de psicopedagoga. Y después de la beca Alemania de 1 año, que también fue para pedagogía en la Universidad de Heidelberg, y el título de psicopedagoga, me nombraron vicedirectora de la Escuela Argentina Modelo. Y ahí trabajé hasta que volví a Misiones, y volví a Misiones en el 73, llamada por Monseñor Kemmerer. ¿Volvió al Montoya, al instituto? No, primero como asesora técnica del Ministerio de Educación. En esa época era ministro de Educación Humada, y viceministra era Marisa Micolis. Entonces trabajé en el Ministerio de Educación y puse en marcha junto con otras personas el Departamento de Perfeccionamiento Docente que existe hasta hoy día. Es así. Muy bien. ¿En qué no se destaca? Porque en la parte educativa como docente realmente es muy buena. Ahora como mujer, en la ama de casa, ¿también hay alguna virtud para dar a conocer? Ahí soy bastante nula. ¿En serio? Bueno, algún defecto tenía que tener. Me dediqué mucho al estudio y a la docencia y no me dediqué a la vida familiar. La cocina no se destacó para nada, ¿no? Arroz con leche. El mejor plato. El mejor plato. ¿Y algo salado? Y algo salado, fideos con tuco. Bueno, algo tiene. Mamá sí era muy destacada, ¿no? Mamá era un fenómeno, lo mismo mi sobrina y mi hermana también. Son muy buenas mi hermana era muy buena para la cocina, desgraciadamente ya la perdí. Tenía una hermana menor. Está bien. Ella sí también tenía grandes virtudes en la cocina. Bueno, pero todo lo que se propuso lo logró. Qué importante. Bueno, y en el ámbito de la docencia, no paró. Y ahí en Heidelberg, por ejemplo, el contrato era de la siguiente manera: nos pagaba el Ministerio de Exterior de Bonn y teníamos medio día que dar clase y medio día la facultad. Entonces daba clases en un colegio de ahí de Heidelberg, medio día, y medio día iba a la facultad. Y el que fue profesor mío, que era un doctor Kasselman, que fue profesor mío de pedagogía, cuando yo después volví a Alemania, yo volví en varias oportunidades a Alemania, y en una oportunidad fui a trabajar al obispado de la diócesis de Rothenburg, y en el interín este doctor Kasselman se había vuelto ciego, ya era un señor muy mayor, y vivía en Mössingen, que es una ciudad cercana
a Rottenburg am Neckar, que era donde estaba el obispado. Y entonces yo le traduje un libro que él había escrito, lo traduje del alemán al castellano. Y cada 15 días lo iba a visitar. Y la primera vez que fui, se paró, ciego como era, me pasó la mano y me saludó. Entonces yo le dije, querido profesor, lo voy a saludar como es costumbre en mi país. Claro. Y le di un beso y un abrazo. Entonces cada 15 días, cuando iba a seguir con el trabajo, él se paraba y ya se agachaba un poco Esperaba hacia adelante, el saludo. y me decía, hace 15 días que estoy esperando el saludo argentino. Hay muchísimas historias para compartir, pero no nos va a dar el tiempo. Quiero que nos comente esa experiencia de haber ingresado al Montoya y desarrollar parte de su docencia ahí. Bueno, en el 73 Monseñor Kemmerer me contrató para venir a Misiones. Y estuve primero en el Ministerio de Educación, como ya le decía, con Humada de ministro y Marisa Micolis de viceministra. Y ahí me ofrecieron horas de cátedra en el Montoya. Entonces trabajé simultáneamente en el ministerio y en el Montoya, hasta que después me nombraron directora de estudios en el Montoya de 4 carreras, porque en esa época el Montoya tenía solamente 12 carreras y éramos 3 directores de estudio a razón de 4 carreras por cada uno de los directores de estudio. Y entonces ahí empecé en el Montoya y dejé el Ministerio de Educación. Bien. ¿Y vuelve a Puerto Libertad en qué año? En el 86. ¿Y ahí siguió con la docencia? ¿Se inmiscuye en Esperanza? Primero me hice cargo de mi madre, que estaba ya muy anciana y necesitaba cuidados. Estuvo 8 años a mi cargo. Y ahí me ofrecieron, mejor dicho, en Esperanza existía el Instituto Los Lapachos, que tenía jardín de infantes y primaria. Y entonces, como sugerencia sobre todo del ingeniero Magius, armamos un grupo de gente con los Morín, con varias personas de ahí de Esperanza, sobre todo de la empresa Alto Paraná, y organizamos el secundario de Los Lapachos. Es un instituto muy querido en esa localidad. En 1990 surgió el secundario de Los Lapachos y ahí fui coordinadora hasta el 2000. ¿Qué le diría hoy a un docente en estos tiempos que comienza a desarrollarse en esa profesión? Desde su experiencia, desde todo lo que ha transitado en el mundo de la docencia. Sí, que le ponga límites a los alumnos y que se ponga de acuerdo con los padres, que tenga una relación muy estrecha con los padres y que de la comunicación entre el docente y los padres se pongan de acuerdo sobre la conducción pedagógica de los chicos, porque hoy día los padres fracasan, en general fracasan bastante, dejan hacer a los chicos lo que se les ocurre, y si el chico se queja del maestro, el padre viene a quejarse del maestro. Ser maestro hoy día es muy difícil y muy engorroso, por la falta de contacto así muy directo entre los padres y el maestro. Tiene que ser una tarea hecha de común acuerdo, padres y maestros. Muy bien. Seguramente van a tomar ese consejo. La comunicación entre la familia, el alumno, los padres y el docente es fundamental. Es absolutamente fundamental, porque si los criterios son distintos, el chico entra en un caos. Si el maestro ordena una cosa y en la casa le dicen otra cosa diferente, el chico no sabe a qué atenerse. Ana, seguiríamos muchas más horas dialogando porque sabemos que prácticamente toda Libertad está esperando este programa. Realmente es muy querida y nosotros estamos muy agradecidos de compartir parte de su historia, de conocerla y le deseamos que siga muy bien. ¿Cómo está de salud? ¿Bien? Más o menos. Bueno, pero no aflojar, hay que cuidarse, ¿eh? Sí. Bueno, te queremos hacer entrega de un presente de Cardón para que pueda elegir alguna prenda que le gusta cuando está por posadas. Muchas gracias. Prendas de excelente calidad. Muy y además hay más sorpresas. El muy intendente de la localidad de Puerto Libertad, muy el señor Luis Ferreira, le quiere hacer entrega de un ramo de flores. Muchas gracias, Luis. Por favor.
Y muchas gracias por todo tu apoyo durante los años que estuve trabajando acá. Muchas gracias. Bueno, Ana, los agradecidos somos nosotros. Hoy se llevó varios regalos y vamos a disfrutar un riquísimo asado que preparó el chef Iván Rodríguez, que es un chef internacional. Así que estamos completos hoy. Bueno, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted, cuídese mucho. Nosotros de esta manera nos estamos despidiendo. Compartimos un asadito desde la localidad de Puerto Libertad con quien fuera prácticamente por 32 años docente, Ana María Eberle. Ha sido un placer, que la pasen muy bien, nos encontramos en el próximo programa.